Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya están conectados y que servicio a servicio nos bendicen con su audiencia. Padre que estás en gloria y majestad, te damos toda la gloria, toda la alabanza en esta noche y te pedimos que desde ya comience a bendecir nuestras vidas y el poder, la gloria tuya sea derramada sobre todos nosotros. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Así que vamos a prepararse allí con sus agendas, con sus lapiceros y con su Biblia, porque ya vamos a entrar en el tema de esta noche. ¿Hay conflicto entre la ley versus la gracia? Una pregunta. ¿Hay conflicto entre la ley versus la gracia? Y entonces vamos a estar leyendo en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 17. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Y dice Juan, capítulo 1, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Aleluya. A través de la Biblia, la ley de Dios y su gracia están entretejidas. Ellas no se oponen entre sí como algunos piensan. Algunos cristianos leen la Biblia y concluyen que solo mediante la gracia se puede salvar a alguien. Otros determinan que la ley debe cumplirse y otros dicen que guardar la ley conduce a la gracia que salva. Debido a que este problema tiene que ver con el camino de la salvación, el conflicto sobre los diferentes puntos de vista puede ser intenso. Es importante entender que la ley se refiere a las reglas de Dios, sus normas, y fue la manera de tratar Dios a la humanidad en un tiempo. En general, la ley es una referencia a la ley mosaica, que comienza con los 10 mandamientos e incluye las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. En discusión de la ley versus la gracia, hoy la mayoría usa la ley para referirse solo a la ley mosaica. Otros consideran que la ley significa la obediencia a Dios o las buenas obras en un sentido más generalizado, pero aún con la idea de que es necesario algún tipo de seguimiento de reglas para permanecer en la salvación. Dios dio la ley mosaica al pueblo de Israel para poderlos apartar de las naciones que los rodeaban, para definir la justicia y para definir el pecado, o sea, apartarlos, santificarlos y que fueran ejemplos para todas las naciones que los estaban rodeando. Por eso, Esdras, capítulo 10, versículo 11, dice, aleluya. Y usted puede buscarlo en su Biblia. Esdras 10:11 dice, ahora pues, da gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Mira cómo dice. Y Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Fíjese, quiere decir entonces que la ley permite conocer el pecado. La ley identifica el pecado y nos advierte como pueblo de Dios lo que es el pecado. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciéis. No hay manera, como decíamos antes, la ley permite definir la justicia y define también el pecado. Pero no hay manera de que una persona pueda cumplir la ley perfectamente.
Oh, santísimo Dios. No, mire lo que estoy diciendo. No hay manera de que una persona pueda cumplir la ley perfectamente. El único que lo logró fue el Señor Jesucristo. Fue el único que logró comportarse, cumplir completamente y perfecta. Su conducta fue perfecta ante la ley. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. Y el verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay ni uno que haga las cosas buenas. Esa es una razón para que Dios revele la ley, para mostrar que la justicia que Él requiere es inalcanzable, aleluya, por nuestros esfuerzos y para mostrar que se necesita un Salvador. Se demostró que la ley no pudo cambiar el corazón de las personas. Oh, gloria a Dios. La ley no puede cambiar el corazón de las personas. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra demuestra que solo somos transformados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el perdón de los pecados a través de la sangre preciosa de Jesús. De hecho, los líderes religiosos ejercieron la ley para expandir su poder y para oprimir y abrumar a aquellos que deseaban seguirla. Porque la ley no pudo. Déjeme decirle, la ley no pudo transformar el corazón y las acciones de las personas. Lucas capítulo 11, versículo 46 dice, y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. Esta gente quería que los demás cumplieran la ley. Eso ocurre ahora. La gente exige santidad. La gente exige de que todas las otras personas sean santos y que sean puros, pero ellos no comienzan. Dice que no tocan la ley ni siquiera con el dedo. Y Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay muchos predicadores que introducen sus propias doctrinas y son mandamientos de hombres. Verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía, verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras propias tradiciones. Los hombres entonces, sobre todo los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, obligaban a la gente a que cumpliera la ley, pero ellos mismos, producto de sus tradiciones, invalidaban el verdadero mandamiento de Dios. El libro de Hebreos entra en gran detalle explicando cómo se pretendía que expirara el sistema de sacrificio de la ley mosaica. Era una sombra del sacrificio que verdaderamente hizo Jesús. La ley se queda atrás.
La ley queda escondida, la ley queda como sombra de lo que verdaderamente iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a ella. Los que quieren cumplir con la ley es imposible que los hombres puedan cumplirlas, porque además dice la palabra que es sombra de lo que es una imagen virtual, es sombra de las cosas que vendrían a través del sacrificio del Señor Jesucristo. El verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque siempre los sacerdotes tenían que hacer nuevos sacrificios por ellos y por el pueblo, pero el Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio, una sola vez, de una sola vez y para siempre, santificando a todas las personas que en Él puedan creer. Pablo explica la incapacidad de la ley para salvar. Oh, aleluya. En el libro de Gálatas, el Señor Jesús comienza a explicar a través de Pablo que la ley es incapaz de salvar a las personas. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Oh, gloria a Dios. Qué explicación tan hermosa. La salvación se logra a través de la fe en el sacrificio del Señor Jesús y no por obra de la ley. La ley es incapaz de salvar a los seres humanos. La salvación no es por obra o por las leyes, sino por la gracia a través de la fe. Oh, qué lindo, qué bueno que el Señor nos lleve a entender estas cosas. Por eso quiero compartir lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Está claro, no es por las obras de la ley, no es porque usted se ha mantenido, porque usted no, es por la gracia que Dios, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, y es por la gracia que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, qué interesante. Recuerde, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no es. Y vamos a leer lo que dice Números 23:19. Vaya conmigo a Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, es claro que Dios no cambia, Dios es inmutable, Él no es un ser humano como nosotros, ni hijo de un humano para que Él pueda arrepentirse y cambiar. Dios siempre ha sido la encarnación de la gracia. A veces estamos confundidos y en el Antiguo Testamento Dios también aparece con su gracia. El Salmo 116
versículo 5 lo dice, Joel 2:13. Dios siempre ha salvado a las personas a través de su fe en Él. Génesis capítulo 15, versículo 6. Romanos 4, del 1 al 25, habla claramente que siempre el Espíritu de Dios y la vocación de Dios fue salvar a la gente a través de la gracia. A través de Jesús, todos los que lo invocan, los que creen en Él, son declarados justos. Segunda de Corintios 5:21, Primera de Pedro 3:18, Hebreos 9:15. Dios proporcionó la gracia al establecer el sistema de sacrificio para cubrir el pecado cometido al no seguir la ley. La ley, los hombres invalidaban la ley cuando pecaban contra Dios, cuando la violaban, y entonces Dios proveyó el sacrificio de un ser inocente, restituible, estaba restituyendo o era cambiado por el autor del pecado. Y entonces se le imputaba todo el peso de la ley a ese inocente que moría en cambio del verdadero pecador. Él, Dios, proporcionó a Jesús durante el tiempo de la ley para hacer el sacrificio supremo por la salvación de todas las personas que lo invocan. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20 y Romanos 19. Jesús declaró que vino a cumplir la ley y no a abolirla. Jesús no vino a abrogarla ni a abolirla. Mateo 5:17 es claro, porque la gente cree que la ley perdió su efecto. La ley continúa, sino que la salvación ya no es por las obras de la ley, sino por las obras de la gracia. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar o para abolir la ley o los profetas. No, no he venido para abolirla o abrogarla, sino para hacerlas cumplir. Verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que sigue vigente. Esta palabra en Mateo nos habla claramente que la ley sigue vigente. Pero el procedimiento de la salvación no son los mismos métodos, porque como leímos en Hebreo, era necesario de quitar lo antiguo para poner lo nuevo, y facilita que ahora todo aquel que se acoja al sacrificio, que se arrepiente y que ponga su fe en el autor y consumador de la fe, y entonces será salvo. Si usted lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, entonces usted será salvo. Obedecer la ley no puede salvarnos. Romanos 3:20 es claro. Tito 3:5. Simplemente no es posible. La gracia viene primero, luego resulta la obediencia a Dios. La oferta de la gracia de Dios es a través de Jesús, junto con el poder del Espíritu Santo, y entonces motivan a los que son salvos a servir en obediencia. No es que nosotros obedecemos para ser salvos. Nosotros somos salvos para poder obedecer. Mateo 3:8 lo habla, Juan 15 del 14 al 16, Santiago 2:26, Primera de Juan 3:18, Primera de Juan 3:23 al 24. Entonces, de esa manera, a través de la fe, a través del creer en el sacrificio y aceptar el sacrificio de Jesús, es que tenemos seguridad del resultado final de la salvación en nuestras vidas. Por eso, mire lo que dice el libro de los Hechos. Oh, gloria a Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Gloria al Señor. Miramos esta corta enseñanza y volvemos para la oración final. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista.
Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torah es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya, ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios, me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón, la historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley "no matarás" y dice que no matar a alguien es algo amoroso, pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor.
Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aleluya, Señor. Tú viniste no a abolir la ley o los profetas, sino viniste para hacerla cumplir. Y nos diste ejemplo porque la raza humana, a través de toda la historia, ha sido incapaz de cumplir la ley. Aunque la ley fue un ayo, la ley fue una nodriza que nos llevó a conocerte, a conocer el pecado y a conocer nuestras transgresiones. Tu presencia, tu ejemplo, el ejemplo del sacrificio del puro amor de Dios, que no desea que nosotros nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y además, el día que partiste para el cielo, no nos dejaste huérfanos, sino que dejaste al Espíritu Santo para que nos enseñara, para que nos guiara, para que nos recordara todas esas preciosas enseñanzas que tú en carne, en forma humana, viniste a enseñarnos. No escatimaste ser semejante a Dios, sino que te despojaste, te convertiste en un ser humano y nos diste ejemplo. Oh, gloria a Dios. Y ahora, a través de tu palabra, a través de tu mandamiento y la presencia del Espíritu Santo, y mediante la profesión de nuestra fe, somos salvos, porque somos salvos por gracia, no somos salvos por medio de la fe, y no porque nosotros lo hicimos o lo logramos, sino que es un don, un regalo gratuito de Dios, no por las obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura tuya, creados en ti, Señor Jesús, para buena obra, las cuales tú preparaste, a través de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. Oh, qué bueno, qué hermoso, Señor Jesús, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, aleluya, sino que permanentemente estás mostrándonos el camino para que tu gloria, tu bendición, aleluya, y nos encomiendas a través de la presencia del Espíritu Santo a Dios, y la palabra tuya, la palabra llena de gracia, tienes el poder para sobreedificarnos y darnos la oportunidad de ser herederos con todos los santificados. Gracias, mi Señor, por darnos esta oportunidad. Y no es que esté en contraposición la ley con la gracia, sino el poder tuyo, el amor tuyo se manifiesta de gran manera, que nos da la oportunidad de ser beneficiarios de estos tiempos de gracia. Por eso tenemos que aprovechar y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y proveer, aleluya, para la vida eterna y no para la carne, porque la carne trae muerte, pero proveer para las cosas espirituales trae vida, no solo vida ahora mientras que estamos aquí en este mundo, sino también nos trae la vida eterna. Gracias, Señor, por esa bendición que has
derramado sobre nosotros. Y usted, amigo, que nos ha visto esta noche y no ha recibido a Jesús, pues si usted no recibe el sacrificio de Jesús, si usted no se arrepiente, el peso de la ley le caerá. El día del juicio, todo eso que está escrito en la ley, porque la ley mata, pero la gracia justifica, la gracia trae perdón, la gracia trae la bendición y la salvación. Así que Dios está esperando que usted le reciba, aleluya, esta noche, y usted también comience a disfrutar de la gran bendición de lo que significa el tiempo de la gracia. Y usted estará preguntándome, oh pastor, ¿y cómo hago eso? Pues sencillo, con esta oración. Diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y quiero acogerme a estos tiempos de gracia y que no caiga el peso de la ley sobre mi vida, porque ciertamente soy culpable, pero yo me arrepiento, me acojo a tu sacrificio, pasa tu sangre por mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte, y el día de la resurrección yo quiero resucitar para vida eterna y ser ahora perteneciente a tu cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, envía tu Santo Espíritu que me ayude y me asesore para tomar las mejores decisiones y yo pueda conocer, y el Espíritu Santo abra mi entendimiento y yo pueda conocer los buenos principios que tú tienes, el plan hermoso, la buena y agradable voluntad que tú tienes sobre mi vida, y me acojo a ella, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Si usted lo hizo, comuníquese con nosotros a estos teléfonos que están saliendo al WhatsApp 314-783-8103, o también llámenos al Instagram 304-607-1251. Escríbanos al correo icclocedro@gmail y comparta estos enlaces con su familia, con sus amigos. Suscríbase si no se ha suscrito a nuestro canal ICC Los Cedros, y semanal le llegarán mínimos 3 mensajes como el que usted acaba de escuchar, en el dulce nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, qué bendición. Y queremos también interceder esta noche por algunas peticiones que tenemos aquí en nuestras agendas de oración, porque el COVID sigue llevándose a muchas personas. Oh, gloria a Dios. Y queremos interceder por algunas personas que están atravesando por dificultades, como el caso del pastor José Miguel Ávila, que está en UCI, tiene sus pulmones comprometidos, la oxigenación, la saturación está por debajo de 50, y hay una familia angustiada, como están angustiados algunos familiares que tienen allí a sus seres queridos en UCI, pero ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo ordeno a esos cuerpos ser sanos, porque la presencia, la palabra, hasta donde ellos se encuentran. Si usted también tiene un familiar enfermo, envíe esta palabra hasta allá, hasta donde están sus familiares, en el nombre de Jesús, en la clínica, en las casas donde estén allí los enfermos. Enviamos la palabra de Dios. Dios los sana y los libera de la ruina, los sana y los prospera en el nombre poderoso de Jesús. También queremos interceder por Jesús Enrique Donado Mercado. Abre fuentes de trabajo para él, Señor. También pedimos por Teddy Antonio Ruiz Altamar, y también por Edgar Alexander Martínez Altamar, para que usted sea bendiciendo las vidas de ellos en el nombre poderoso de Jesús. También colocamos a la pastora Marina Bustamante y reprendemos toda parálisis en el nombre de Jesús, y ordenamos a ese cuerpo que se levante ahora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y testificarán de la gloria de Dios y lo que Dios está haciendo. Oh, gloria al que vive y reina por los siglos. Oh, bendito Dios, te damos gracias por la vida de Jairo Jiménez, que ya le dieron de alta, porque la gloria tuya se glorificó grandemente en ellos, en el nombre glorioso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en tus manos, la vida de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros líderes, para que la gloria tuya sea bendiciéndonos de gran manera. Colocamos también la obra misionera, Señor. Abres puertas para que con denuedo podamos seguir predicando
Padre, esos sitios que ha mostrado. Colocamos la ciudad de Valledupar, la ciudad de Riohacha, la ciudad de Turbana, Bolívar, colocamos la ciudad de Bucaramanga, para que usted sea abriendo puertas para que la obra misionera crezca y sea glorificada. Bendícenos también y provee todos los recursos necesarios para que los planes y los proyectos de la obra misionera que tenemos para este año sean una realidad en el nombre poderoso de Jesús. Y amigo, usted que nos ve por fuera de Barranquilla o de Soledad, cuando esté cerca aquí en Barranquilla, en Soledad, nosotros estamos en el área metropolitana, en la margen derecha de la avenida Circunvalar, allí en el barrio Los Cedros, en la carrera 19A 75 esquina, está la pastora Marta Marín, que los quiere un montón, y este es su servidor, que estamos dispuestos a darle toda la revelación que Dios ha puesto en nuestros corazones. Como decimos siempre, hasta una nueva oportunidad, hasta pronto. Comparta estos enlaces, suscríbase al canal, dele un like, dele así un me gusta, y que eso nos estimula. Nos vemos pronto. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones para todos.